chicos, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver Illustrator y bueno, cómo es que se trabaja con este programa para poder hacer sus ilustraciones y sus trabajos. En primer lugar, cuando abres Illustrator te sale esta plataforma donde tú puedes darle crear nuevo o abrir un archivo ya existente o tener de tu lista de archivos pues ya digamos los últimos que has trabajado y seleccionarlos. En este caso le vamos a dar, le vamos a poner crear nuevo. Acá nosotros tenemos diferentes opciones para poder elegir distintos formatos. Ya en recientes, bueno, son los últimos formatos que has utilizado. Ya, y bueno, nosotros por ejemplo le vamos a poner, bueno, impresión a 4. Ya te va a salir obviamente todas las características de la 4 que tú puedes editar si quieres. Te sale el ancho, el alto, te salen las unidades que puedes también editar. em, la mesa de trabajo. La mesa de trabajo más que nada viene a ser la cantidad de documentos que tienes en un proyecto. En este caso con uno es suficiente. La orientación pues tenemos vertical, horizontal. Tenemos el sangrado que viene a ser obviamente cuando una imagen está desbordada y lo que le das es una, digamos, un pequeño borde más allá de los límites de tu documento para que en la imprenta pues no hagan el corte digamos al límite, pues pueden tener un margen de error de algunos milímetros. Tú puedes colocar acá esa cantidad de milímetros, de esa manera pues su corte va a ser mucho más preciso. En opciones avanzadas pues tienes las dos opciones RGB y CMYK, que es que quieras trabajar obviamente ya sabes todo lo que es para pantalla RGB y para impresión CMYK. Acá tienes la resolución, puedes trabajar con 3, obviamente 72 es para pantallas, 150 es para documentos que pues, son pequeños y que se pueden imprimir como tarjetas personales, eh, como pequeños flyers. Y tenemos bueno, la resolución más alta que es 300 que nos va a permitir trabajar pues documentos para impresiones en alta calidad, ¿no? Modo de previsualización pues simplemente es por defecto o le dejamos la opción por defecto porque es la calidad con la que vamos a previsualizar todo lo que hagamos dentro de nuestro documento en Illustrator. ¿Sí? Si elegimos otra opción como pixel pues lo vamos a ver pixeleado, y si lo vemos sobre imprimir pues vamos a verlo tan alta calidad que se puede digamos la máquina colgar. Lo dejamos por defecto que es una opción intermedia. En la opción más ajustes nos va a salir la ventana clásica del Illustrator donde vamos a poder configurar casi prácticamente lo mismo, y además podemos elegir algunas plantillas si es que tuviéramos algunas plantillas ya instaladas en nuestra computadora para poder trabajar algunos, algunos diseños o algunos artes. Le voy a poner acá nada más crear. Le pueden dar un nombre acá si desean. Ya, yo le voy a dar crear. Ahí está. Ya, habiendo creado el documento no significa que está guardado en tu computadora. Si tú quieres obviamente que esto esté guardado, tienes que ir al menú archivo, guardar como. Ya no lo olvides. Piensan muchos que al crear un documento ya está guardado en su computadora, y no es así. Solo estás creando el documento y está en la memoria RAM, pero no está instalado en su disco duro. Entonces, ustedes tienen que decirle dónde, ¿no? Y cómo quieren instalarlo, ¿no? En este caso, yo por ejemplo lo voy a guardar acá en el escritorio y le voy a poner eh, práctica, ¿no? Práctica, ahí está. Guardar. Acá eligen todas las opciones, las marcan. La versión, ustedes pueden, digamos, guardarlo en versiones anteriores, por ejemplo en la CC, si ustedes tienen una versión anterior de la 2020 como la 2018, 2017, pues pueden instalar, pueden elegir esta opción, o si tuvieran hasta más antiguas, pues están acá, ¿ya? Esto es muy importante para que, bueno, sus diseños sean compatibles con la versión con la que ustedes trabajan. Entonces, bueno, yo elijo en este caso la 2020 y le doy OK. Y bueno, acá ya puedo comenzar a trabajar. Acá con este iconito puedo sacar la ventana capas, ¿sí? Si no estuviera este iconito acá para activarlo, pues simplemente pueden ir al menú ventana y acá están todas las ventanas que pueden activar, entre ellas las capas. Acá es muy importante porque acá vas a poder organizar tus capas. Bueno, comenzamos, tenemos un menú igual que en Inkscape, pues donde están todas las opciones del programa. Tenemos una barra de herramientas, ya que la podemos dividir en dos columnas o en una columna con esta flechita de acá,
¿sí? Y vamos a poder también tener una barra de propiedades que va a variar de acuerdo al elemento que tengamos seleccionado y a la herramienta que tengamos seleccionada. Ya acá hay ventanas de propiedades ¿no? Que podemos también trabajar. Son similares, esta ventana de propiedades, lo que aparece acá es similar a lo que va a aparecer acá. ¿Ya? Y tenemos estas ventanas de ayuda donde vamos a poder trabajar distintas opciones que tiene el programa. Si quiero abrir todas, simplemente despliego acá este clic. Acá tengo la alinear, ¿sí? La puedo llevar la alinear simplemente arrastrando, la puedo llevar acá y ya tengo todo en una sola columna. Acá tengo la ventana busca trazos, la voy a poner acá y de esa manera pues yo tengo todo organizado en esta columna, todas las ventanas con las que voy a poder trabajar. Es igual que en Inkscape, ¿no? Tienes una columna donde están todas las ventanitas y ocultas y cuando las necesites las das clic nada más, ¿no? Y bueno, ya está. Tienes un documento que tienes que configurar para crearlo antes. Eso es la diferencia entre el Inkscape y este programa, porque digamos en Inkscape inmediatamente se crea el documento y lo tienes que configurar después. Acá no, acá lo tienes que hacer antes. Y bueno, podemos trabajar, por ejemplo, acá tenemos la herramienta selección y esto es la selección directa, lo que vendría a ser el editor de nodos en el Inkscape. Ya esto me va a permitir editar los puntos, mover los besieres, y esta es la herramienta de selección que me permite mover todo el elemento, rotarlo, cambiar de tamaño. Por ejemplo, tengo la herramienta rectángulo, puedo hacer un rectángulo aquí, ya, y regreso, una vez que creo mi rectángulo, yo regreso a mi herramienta selección. Igual que en Inkscape, igual que cualquier otro programa de diseño, siempre de preferencia tienes que regresar a tu herramienta selección o mover para que puedas trabajar de manera más fluida, porque si tú continúas en estas herramientas y después dices por qué no la puedo mover, es simplemente el hecho de que no estás en la herramienta correcta para mover, seleccionar o transformar tu gráfica. Entonces ahora, por ejemplo, si yo quisiera editar este rectángulo, me puedo poner por ejemplo en estos puntitos que me va a permitir cambiar el ángulo de las esquinas. Mira, ajá, es similar al Inkscape, ¿sí? ¿Cierto? ¿Ya? Si yo quisiera variar esto de una manera, digamos, más personalizada, tengo una ventana acá llamada transformar. En esta ventana transformar, ven, acá yo tengo varias propiedades y una de ellas acá el último es son las esquinas redondeadas. Están vinculadas, yo las puedo desvincular para que por ejemplo una nada más de las esquinas llegue a tener ese ángulo. Por ejemplo acá le voy a poner 20 y está, solo esa esquina tiene ese ángulo, se dan cuenta. Ya puedo darle color a través de la paleta de colores, igual que en GIMP, ¿se acuerdan? Doble clic, le doy el color relleno y para el trazo acá doble clic y le doy un color de trazo, pues, ¿no? Por ejemplo el verde. Ahí está. Ya. Podemos ver acercarnos presionando Alt y moviendo la ruedita del mouse. Ya, vamos a poder acercarnos. ¿Cuál es la diferencia con Inkscape? Pues simplemente es presionando Control, ¿no? Acá es presionando Alt. Entonces presionando Alt y moviendo la ruedita del mouse hace zoom in, zoom out. Y presionando la barra espaciadora puedes moverte alrededor. Esto es igual que los otros programas, ¿ya? Y de esa manera pues puedes trabajar mejor tu diseño. Y si yo quisiera transformar esto, simplemente me pongo una esquina, ¿ya? Y presionando Shift pues escalo proporcionalmente, ¿ya? Presionando Shift y arrastrando siempre voy a escalar proporcionalmente, ¿ya? A diferencia del Inkscape es con Control, pues, ¿no? Acá es con Shift. Y si quisiera rotar, por ejemplo, simplemente me pongo ya no en la misma esquinita, sino un poquito más de afuera y puedo rotarlo, ¿no? Van a ver que el cursor cambia ya una flechita recta, sino a una flechita curva y voy a poder rotar. Y presionando Shift, si yo roto, pues va a variar cada 45 grados aproximadamente. De esa manera, por ejemplo, puedo rotarlo de esta forma y trabajar mejor mi gráfica si es que deseo que sea vertical, ¿no? Si quiero hacer una copia, ¿se acuerdan? En Inkscape eran control D, acá no, acá es presionando Alt, arrastro, mantenido presionado Alt, arrastro, ¿ya? Y si quiero arrastrar en línea recta,
es decir que no, por ejemplo, no salga más abajo que mi gráfica original. Simplemente primero arrastro presionando al, primero presiono al y luego arrastro. Ven que cuando yo presiono al cambia el cursor, ¿sí? Ahí arrastro, y cuando haya arrastrado recién presiono Shift y se va a arrastrar en línea recta. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a repetir. Presiono primero al, mantengo presionado al, arrastro, y cuando ya esté a mitad del arrastre presiono Shift y se va a arrastrar en línea recta. ¿Ya? De esta manera pues hago mi gráfica, la puedo transformar, y si quisiera, por ejemplo, que esto sea un reflejo de del original, pues simplemente hago clic derecho, transformar, reflejo. ¿Ya? Y acá tengo pues varias opciones o dos opciones, y yo le puedo dar acá previsualizar. ¿Ya? Si le digo la opción horizontal, pues se refleja horizontalmente, y si no, se refleja con un eje vertical. Le doy OK, y de esta manera pues ya tengo mi gráfica duplicada. Voy a utilizar, por ejemplo, la herramienta polígono. La herramienta polígono, ¿cómo se usa? Es bien fácil. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un polígono, es clic y arrastro, ¿ya? Y si quisiera cambiar el número de lados, regreso a mi herramienta selección, y acá en la ventana transformar, ven que acá dice propiedades de polígono, le puedo variar el número de lados a 3 lados. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera fácil y sencilla pues puedo trabajar este triángulo. Ya voy a quitarle el trazo. ¿Cómo se quita un trazo? Selecciono obviamente el trazo acá, que esté acá arriba, ya, que no esté hacia atrás sino acá arriba, y luego hago clic en la opción ninguno, clic, y se va el trazo. Y ven, se va el trazo. Y ahora si yo quisiera, por ejemplo, hacer un cuadrado o una figura como el círculo, el elipse, pero que no sea un elipse sino que sea un círculo, presionando Shift. ¿Ya? Acá presionando Shift y arrastrando te sale figuras regulares. ¿Ya? Y si yo quisiera, por ejemplo, trabajar un sector igual que en Inkscape, ven este puntito de acá, si yo arrastro, ¿ven? Se dibuja el sector. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí está el círculo, si yo arrastro, se dibuja el sector. Es bien fácil, sencillo, no es muy complicado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer más pequeño, y esto lo voy a poner por acá. ¿Ya? Lo voy a poner por aquí, y voy a trabajar un cuadrado ahora. Un cuadrado, presionando Shift me sale el cuadrado con la herramienta rectángulo. ¿Ya? Voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. Ven que cuando yo me muevo salen unas líneas guías. ¿Ya? Miren. Cuando yo me muevo, ven, salen unas líneas guías. Esto es para indicarme realmente cuál es mi alineación. ¿Ven? Acá, por ejemplo, está intersectando la parte central del cuadrado con la del triángulo. ¿Ya? Pero no es la única forma de digamos, alinear, sino también podemos alinear con las herramientas de alineación. Esas herramientas de alineación la pueden ver acá en una ventana, que es la ventana linear, o acá en la ventana, en la barra de propiedades, que tiene las opciones de alineación, y que tienes acá la opción para elegir también qué tipo de alineación quieres, con la mesa de trabajo o con la selección. ¿Ya? Con la mesa de trabajo es para que se centre, por ejemplo, en el medio del documento, ¿ya? Y con la selección es para que, por ejemplo, todos estos elementos estén centrados. Yo le doy con alinear con selección, clic, y se alinea. Por ejemplo, lo voy a separar para que puedan verlo mejor. Yo la voy a alinear con selección y ya está. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo bajo y ahí está. Todo está alineado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y de esta manera pues estoy haciendo, digamos, una gráfica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera esto fusionarlo, unirlo? ¿Se acuerdan que teníamos las operaciones booleanas en el Inkscape? En este caso nosotros
vamos a tener una ventana buscatrazos donde vamos a poder trabajar distintas tipos de mezclas o fusiones. Voy a, por ejemplo, cambiarle color a esto. Voy a cambiarle color a esto para que podamos verlo mejor. Por ejemplo, voy a tener esto acá, y si yo selecciono estos tres elementos, me voy acá a esta ventana busca trazos. Si es que no estuviera en esta columna la ventana, ya sabes que te puedes ir al menú ventana y buscas la opción, ¿ya? Y tienes acá modos de forma y busca trazos. Los modos de forma me van a permitir mezclar la imagen y digamos que me dé un resultado nuevo. En cambio, en el buscatrazos me va a permitir recortar la imagen. Va a recortar la imagen con distintos resultados, similares al de modos de forma, solo que acá me recorta la imagen. A ver, vamos a ver una diferencia. Voy a poner esta opción, por ejemplo, unificar. Y miren, acá lo unificó todo, ¿sí? ¿Ya? Voy a hacer una copia. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, unificar y me unificó todo. Y acá, por ejemplo, si yo le doy dividir, aparentemente no pasó nada, pero si le doy clic derecho es agrupar, mira, ¿ve? Me lo ha separado todo, de acuerdo a las intersecciones que he tenido. ¿Ya? Entonces este buscatrazos me va a permitir hacer ese tipo de transformaciones, ¿ya? Y el modo de forma me va a permitir hacer este tipo de mezclas. Entonces es cuestión de que prueben, vean, ¿ya? Digamos qué opciones nos permiten hacer cierto tipo de gráficas. Por ejemplo, vamos a trabajar el ejercicio que hicimos en Inkscape. Vamos a hacer dos círculos. Bueno, hago un círculo primero presionando Shift. Voy a quitarle el relleno. Ahí está. Hago una copia presionando Alt. Ahí está. Justo se intersectan ahí. Voy a ponerlo más al centro para que lo puedan ver mejor. Y ahora lo que voy a hacer es unificar. Clic. ¿Cierto? Similar a lo de que nos pasó con el Inkscape en las operaciones booleanas, ¿no? Ahora me voy acá a la selección directa, selecciono este nodo y presionando Shift selecciono el segundo nodo, y ahora en la barra de propiedades voy a seleccionar esta opción que es convertir punto de ancla seleccionado en suavizado. En general es suavizado. Clic acá, ¿ven? Y se suavizan los puntos, igual que en el Inkscape. Y ahora ¿qué voy a hacer? Pues mover, ¿se acuerdan? Movemos estos tres puntos hacia abajo, ¿se acuerdan? Ahí está. Movemos esos tres puntitos. Y luego creamos otro circulito. Ahí está. Y que le damos, en este caso, menos frente. Ahí está, ¿ven? Y la que está haciendo es restar lo que está encima, ya, a lo que está abajo. Y ahora para la hojita, ¿se acuerdan? Dos circulitos serán. Y teníamos que decirles que se intersecten. Ahí está. Voy a hacerlo más pequeño. Y para rotarlo, ya saben, en una esquina. Ahí está. Y de esta manera ya tengo mi manzanita. ¿Ya? Y que la he trabajado acá en Illustrator sin ningún problema. ¿Ya? Con el buscatrazos. Tengo varias herramientas, ustedes pueden ver, pueden chequear, ¿ya? Vamos a ver ahora otra herramienta más. Por ejemplo, la herramienta pluma, que es la herramienta más importante que tiene el programa, ¿ya? Esto ya lo hemos visto en el GIMP, en el Inkscape, y lo van a ver si se dedican a las comunicaciones y hacen algún producto gráfico, pues lo van a ver siempre, ¿ya? Y hasta si lo hacen en productos audiovisuales, porque hasta en la edición de video o audio van a tener que trabajar con esta herramienta. Para hacer líneas rectas, clic, 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 clic y clic. ¿Sí? Por ahí me salió un poco curvo porque hice clic y arrastro, ¿ya? Para hacer líneas curvas, el primer punto siempre es un clic, y para hacer una curva, el segundo punto que hago, clic y arrastro, ¿cierto? Ya en el Inkscape, que era que si es que esta línea no se acomodaba al siguiente punto, tenías que hacer clic derecho, ¿te acuerdas? Ahora no. Ahora simplemente eliminas el Bezier haciendo clic acá, no en el Bezier, sino acá en el punto de origen, el punto que has creado.
clic y se elimina ese Bezier. Entonces yo por ejemplo puedo hacer esta línea curva que antes me iba a ser imposible si seguía con el Bezier mirando hacia allá. Hago clic acá, por ejemplo hago una línea recta ahora y puedo hacer otra curva por acá y así puedo continuar dibujando, ¿ya? Por ejemplo puedo hacer esto así, de esta manera, y tengo este tipo de gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera que este puntito no se vea así sino más suavizado, con la selección directa selecciono el nodo, ¿ya? Y puedo suavizar acá el punto. Ahí está. Puedo mover el Bezier, ¿sí? Para que se vea mejor. Ahí está. Y de esa manera puedo trabajar mucho mejor mis trabajos. Si yo quisiera, por ejemplo, que este Bezier que está acá se desvincule, porque cuando yo muevo este se mueve el otro. Si quisiera que se desvincule este Bezier de este Bezier, te vas a la herramienta pluma y presionando el comando Alt arrastras. Y vas a ver que ahora este Bezier es independiente otra vez. ¿Ya ves? Y vas a poder trabajar tu línea de manera más independiente que hace un rato. Ahí está, ¿no? Y acá pues, transformarla también un poquito más acá. Un poquito mejor. Ahí está, ¿no? Y así tu curva pues va tomando forma, tu gráfica. Y acá también, acá por ejemplo vale la pena hacerle un suavizado. Ahí está, y miren cómo se nota mucho mejor la curva. Y así uno va corrigiendo cada vez su gráfica hasta que salga como uno desea, pues, ¿no? Con estas herramientas vamos a poder hacer distintas cosas. Es bien fácil trabajar, se dan cuenta. Son herramientas profesionales. Está la herramienta pluma, ¿sí? Y digamos no tienen mucha dificultad. Le puedo dar acá un relleno, ya. Puedo darle otro color de borde. Si quisiera darle un grosor al borde, vas acá en la barra de propiedades y lo aumentas el grosor del borde. Ahí está. Sino también acá en la ventana propiedades le puedes hacer lo mismo. Voy a cambiar por ejemplo el color, este celeste, ahí está. Y bueno, de esta manera pues trabajo con la herramienta pluma. Es bien fácil y sencillo. ¿Qué pasa si yo quisiera trabajar degradados? Por ejemplo, voy a crear acá un círculo. ¿Ya? Voy a quitarle el borde que ahorita no me sirve. Y tengo acá una herramienta de degradado y también tengo una ventana de degradado que está acá. ¿Ya? La ventana de degradado, ¿sí? Es con la primera que tengo que trabajar. ¿Ya? Porque es la que le va a aplicar el tipo de degradado que quiero. Por ejemplo, acá yo tengo distintos tipos de degradado. ¿Ya? Yo puedo elegir entre uno de estos, este que es lineal o radial. Le aplico este, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué pasó? No se aplicó el degradado. ¿Por qué? Bien fácil. ¿Ven que acá mi borde es el que está arriba? Pues entonces lo que pasó es que se aplicó al borde el degradado. ¿Ven? El degradado se aplicó al borde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se aplica de acuerdo a la paleta que está arriba. Voy a quitar acá el degradado y voy a poner mi paleta de relleno arriba. Y ahora sí. Voy a aplicar un degradado radial, por ejemplo. Ahí está. ¿Y cómo edito los colores? Es bien fácil, seleccionando acá los puntitos. ¿Ya? Voy a editar los colores. Si yo doy doble clic, me va a salir una ventanita para aplicar los colores. ¿Ya? Ahí está. O también puedo acá elegir dentro de esta ventana color, puedo elegir los colores. ¿Ven? Ahí está. Puedo tener todas esas opciones. Miren, ahí tengo mi degradado. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, que este degradado pues tenga otra orientación con la herramienta degradado. La herramienta degradado, hago clic sostenido y arrastro en otro punto y digo ahí quiero que sea mi degradado. Entonces mi degradado está partiendo ahí. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera pues puedo tener volumen. ¿Ya? ¿Tengo para aplicar textura y otro tipo de relleno? Sí, tengo para hacerlo, pero para eso tienes que utilizar distintas ventanas. Tienes, por ejemplo, la biblioteca de estilos gráficos, que te va a permitir generar varios efectos a cualquier tipo de gráfica, textos también. Ya, biblioteca de muestras, que te va a permitir pues tener distintas paletas de colores interesantes. Biblioteca de pinceles, que te va a permitir pues tener distintos tipos de pinceles, es decir, trabajar con distintos diseños de pinceles. Esto es una opción muy interesante cuando uno trabaja los bordes de una gráfica.
¿ya? Y bueno, de esa manera pues tengo esta opción. Por ejemplo, yo voy a trabajar ahora el borde, voy a poner el borde amarillo, por ejemplo. Voy a darle un grosor para que lo puedan ver mejor. Y ahorita ven que el borde es lineal, pues, ¿no? Este es el estilo siempre de un... ¿Cómo se diferencia una imagen digital de una imagen hecha a mano? Pues el borde, ¿no? Cuando uno dibuja, digamos, a mano, pues tu borde no siempre va a ser así de uniforme, sino va a tener distintas texturas. Acá tienes distintas opciones para variar eso. Por ejemplo, si le das este tipo de pincel, mira, el borde es más ancho por acá y más fino por acá. Si le das este de acá, mira acá, ves acá más ancho, más delgado, más delgado, más ancho. Y así puedes variar tus tipos de bordes, ¿ya? Y también hasta puedes ponerle, como te había dicho hace un rato, ciertas texturas. Acá puedes utilizar la biblioteca que vimos hace un momento. Y por ejemplo, aquí en caligráfico tienes opciones básicas, ¿sí? Pero también puedes utilizar, por ejemplo, digamos, tipo de color diluido. Mira, ¿ves? Es otro tipo de pincelada y otro tipo de borde que te hace que tu diseño pues parezca más hecho a mano. Entonces tenemos distintas opciones con el Illustrator, son opciones muy interesantes que nos permite trabajar con la herramienta, ¿ya? Y bueno, te sugiero que las comiences a probar, las comiences a ver, ya, para que veas todo lo que puedes, digamos, hacer con este programa.